Bienvenidos sean a cada uno de ustedes, Iglesia de Cristo. Deben una ofrenda de palmas a nuestro Dios y Padre, Jesús de Nazaret. Bienvenidos a nuestros amigos, a nuestros hermanos que nos ven a través de Facebook. Le damos la bienvenida igualmente y en el nombre de Cristo Jesús. Hoy vamos a tomar un momento para levantar nuestras manos y darle las gracias a Dios. Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te damos gracias, Padre, y levantamos, Señor, nuestras manos, bendito Dios, hasta el cielo, bendito Dios, y declaramos que tu bendita presencia, Señor, hoy nos llena, bendito Dios. Padre bendito, toma en cuenta, Señor, hoy nuestra alabanza, nuestra gratitud, Padre bendito, la adoración que te rendimos hoy, Padre celestial. Tómala en cuenta, bendito Dios. Inclina tu oído, Padre, hasta este lugar. Y sé tú, bendito Dios, llenándonos, Padre, hoy. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Padre, llénanos de ti, Espíritu Santo. Llénanos de ti, Espíritu de Dios.
presencia hoy está aquí. No sé tú, amado hermano, pero hoy se siente una paz de Dios en este lugar. Fíjate que la palabra de Dios dice que una iglesia no son estos muros. La iglesia eres tú, que eres una piedra viva en Cristo Jesús. Hoy puedes hacerte sentir, levanta un grito de alegría para el Señor. Señor, te amamos, Señor. Estamos con júbilo en este lugar, Padre. Y queremos verte, Padre, pronto y reinar contigo en el cielo, Señor.
¿Cuántos están alegres el día de hoy? Podemos dar un grito de júbilo.
adoración para el Rey de Gloria. Levantamos su nombre, Cristo. Hoy estamos en la presencia de un Dios vivo, amada iglesia. Tú puedes hacerte notar hoy. Con el Señor puedes levantar un grito de júbilo, puedes levantar tus manos, puedes levantar un clamor hoy al Dios Todopoderoso y puedes decirle: papá, heme aquí, Señor, heme aquí, papito lindo, aquí estoy, Señor, te amo, papito lindo, te doy gracias, Dios, porque tú estás conmigo, te doy gracias, Dios, porque tú te haces sentir en mi vida. Señor, cómo expresar, Señor, lo que has hecho en mi vida, Señor. Padre, cómo no darte la gloria y darte la honra, Padre. Si siempre tomas en cuenta, Señor, mi vida. Señor, aunque no te lo pida, tú me cuidas. Aunque no te lo pida, Señor, tú me bendices. Cómo no darte las gracias, Dios Todopoderoso. Yo sé
adores. Gracias, Padre bendito. Dar una ofrenda de palmas al Señor más fuerte, Él se lo merece. Señor, tú eres digno de recibir la gloria y la honra, Padre. Bueno, gracias a Dios. Vamos a tomar nuestro lugar. Muchas gracias, que Dios les bendiga. Gracias a Dios. Vamos a iniciar en esta bendita mañana. Vamos iniciando, ¿verdad? Con la palabra de nuestro Dios maravilloso. Gracias sea al Señor que en esta mañana, ¿verdad? Muchos de ustedes están aquí o algunos repitieron el servicio porque ayer tuvimos el servicio extra, ¿verdad? Por la radio. Y gracias a Dios estuvo el personal de radio, gracias a todos los que nos apoyaron, de verdad, que estuvieron acá apoyándonos con la limpieza, apoyándonos a todas las labores que se tuvieron que hacer, ¿verdad? Desde arreglar, otros más prepararon comida, alimentos para la gente de la radio. Gracias a Dios estuvo la licenciada Vero, estuvo por acá también varios, ¿verdad? Mario Peliza, y diferentes personalidades, ¿verdad? Gracias a Dios. Creo que fue un sábado bonito, un sábado que de alguna manera marcó prácticamente, gracias María, gracias, un sábado que marcó, ¿verdad? Prácticamente nuestro tiempo, y gracias a Dios creo que eso es lo que nos ha ayudado mucho. Pero bueno, gracias a Dios, el único problema es de que vemos, ¿verdad?, que algunos se cansaron, ya no vinieron hoy, pero qué bueno por los que sí vinieron, gracias a Dios, porque sí hubo varios que vinieron ayer, pero hoy no vinieron. Y normalmente, fíjense ustedes que así nos pasa luego a veces. Recuerdo en otros tiempos también cuando teníamos eventos extras, normalmente, ¿verdad?, llegaban unos un domingo, el sábado o un viernes que hacíamos el servicio, y para el domingo no iba toda la iglesia. Yo creo que alguna gente a veces nos conformamos, ¿verdad?, porque decimos, ya tuvimos evento el tal día, pues ya mejor ya no voy para la siguiente. Pero yo creo que todo definitivamente es para bendición, y eso es lo que nos va a ayudar bastante, ¿verdad? Vamos a hablar, de hecho, hoy esta mañana vamos a hablar de un ejemplo, el ejemplo de un héroe de la fe. Vamos a hablar del rey David, que él es un ejemplo para nosotros, del cual nosotros deberíamos aprender. Y de hecho, prácticamente el tema de hoy se va a llamar un ejemplo de David, el ejemplo de David que nosotros debemos seguir, ¿verdad? Y ciertamente creo que de David hay cosas que no debemos aprender, pero hay cosas en las cuales sí podemos aprender también de David. Vamos a leer 1 Samuel, capítulo 16, verso 4 en adelante. Vamos a leer hasta el verso número 13. Vamos a leer varios versos para poder entender todo este trama del cual vamos a hablar en este momento. El ejemplo de David se llama el tema, y vamos a leer 1 Samuel, capítulo 16, verso 4. Dice así la escritura: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Él respondió, verso 5: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Pero aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires al parecer de él ni lo grande de su estatura, porque yo lo estoy desechando. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Verso 8. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. Verso 10. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos.
verso 11. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda el menor, pero él apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que venga él aquí. Verso 12. Envió pues por él y le hizo entrar, y era un joven rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Verso 13. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David, se levantó como Samuel y se volvió a Ramá. Estos textos que acabamos de leer son muy importantes, porque sin lugar a dudas nos muestran el momento en el que David fue ungido como rey en Israel. Aquí podemos ver que entre todos sus hermanos, él fue el elegido por el Señor para gobernar su pueblo. Ustedes se recuerdan que veíamos el caso de Saúl, el caso del primer rey que tuvo Israel, que fue Saúl, y en él pudimos ver que ciertamente cuando Dios convocó para elegir un rey, eligieron el pueblo, se miró y volvió a ver a todos, y entre todos el más guapo y el más alto era nada más y nada menos que Saúl, y por ese motivo lo eligió el pueblo. Por eso es que en esta ocasión nosotros notamos que todo lo que ve el hombre, ¿verdad? Prácticamente eso es lo que de alguna manera el hombre solamente ve, el físico, lo externo, más no lo interno. Y aquí lo pudimos ver, porque ciertamente empezó mirando a los hijos de Isaí, y al primer hijo que vio dice que era de buen parecer, era alto, era muy alto y guapo además. Pero se le quedó mirando Dios y dijo: es que no es lo que está afuera lo que yo veo, dice Dios. Yo miro el corazón. Cosas muy tremendas, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros nos dejamos guiar por lo que vemos solamente de fuera. Podemos ver una persona que probablemente se ve agradable por dentro, pero por fuera, pero por dentro probablemente no lo está. Por eso cuando Samuel llegó a la casa de Isaí, pasaron frente a Samuel 7 hijos de Isaí. 7 hijos, desde el mayor hasta el penúltimo de ellos. Por ejemplo, me llama la atención, la Biblia menciona que pasó Eliab. El nombre Eliab tiene el significado: Dios es mi padre. Eliab es mi padre, ¿verdad? Prácticamente Dios es mi padre, ese es lo que significa el nombre Eliab. Luego después pasó Abinadab, no es Aminadab, es Abinadab. Y este nombre significa Dios es generoso. Ese es el significado que tiene ese segundo nombre. El verso 3, el tercer hijo que pasó fue Sama, y esto significa Dios oye. Ese es el significado de los nombres que de alguna manera, ¿verdad?, tenían los hijos de Isaí. Y así dice que sucesivamente pasaron los 7 hijos, pero ninguno de ellos fue elegido por parte del Señor. Eso fue lo que pudimos notar en estos textos que acabamos de leer. Entonces faltaba llamar al último de los hijos, al menor, a aquel que estaba apacentando ovejas, ¿verdad? Las ovejas de su padre, pues era pastorcito. Y cuando llegó delante de Samuel, Dios le dijo: levántate y úngelo, porque este es. Su nombre era, todos lo saben, ya lo adivinaron, su nombre David. Y ese nombre tiene un significado muy especial. El nombre David significa el amado. Ese es el significado del nombre de David. Por eso la palabra de Dios nos declara que nosotros también prácticamente somos amados del Señor. ¿Cuántos son amados del Señor? ¿De cuál Señor? ¿Del vecino? ¿De la vecina? De Jesús, ¿verdad? Somos amados del Padre. Somos amados de Jesucristo. Y mira, para comprobarte que eres amada y amado por Dios, quiero que veamos Jeremías 31:3. Ahí vamos a mirar cómo el Señor nos ama. Jeremías 31:3 dice: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Si Dios ha prolongado su misericordia en cada uno de nosotros,
Yo creo que nosotros debemos analizar verdaderamente cuál es la misericordia que Dios nos ha tenido a cada uno. La misericordia de Dios se ha extendido a grandes proporciones en nuestra vida. ¿Por qué probablemente no nos mató la enfermedad? ¿Por qué probablemente en aquel accidente que tuviste no te pasó nada? ¿Por qué de repente a lo mejor estuviste en el hospital y no te sucedió nada? Porque la misericordia de Dios se extendió sobre ti para que tú lo conocieras, para que tú tuvieras, ¿verdad?, la bendición de decir: Dios ha estado conmigo, Dios me ha librado. ¿Por qué Dios te libró del accidente? ¿Por qué Dios no permitió que te atropellaran? ¿Por qué Dios no permitió que te cayeras y te golpearas en la cabeza? ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios, sin lugar a dudas, ha estado en nosotros. La misericordia de Dios ha continuado sobre nosotros. Juan capítulo 15, verso 9, nos dice de la siguiente manera, Juan 15, 9. Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Este es Jesús mismo hablando. Juan plasmó las palabras de nuestro Señor Jesucristo para hacernos saber que así como el Padre nos ha amado, también Cristo nos amó a nosotros. Y lo podemos ver ciertamente, porque nosotros lo hemos visto, ¿verdad?, en el sentido de que no teníamos salvación, seguramente nosotros. No teníamos nosotros una herencia, porque no teníamos Padre, porque no teníamos un Dios. Pero cuando Cristo decide amarnos a nosotros, también nos da una herencia. Cuando nos hace sus hijos, cuando nos da la oportunidad de ser un pueblo nuevo. Es decir, ustedes se recuerdan en el Antiguo Testamento, solamente el pueblo de los judíos, el pueblo hebreo, es el único que podía accesar a las grandes promesas y maravillas de Dios. Pero cuando Cristo decide darnos la oportunidad a nosotros, se entrega en la cruz del Calvario y permite que a través de esa entrega maravillosa, cada uno de nosotros pudiéramos alcanzar su misericordia y de esa manera ser nuestro Padre y nosotros su pueblo. Por eso Jesús, ciertamente cuando se ha dado la Santa Cena hemos hablado que ciertamente Él es nuestro Padre, ¿verdad? Y que a través de ese nuevo pacto nosotros entramos también ya a las misericordias del Señor para tener una nueva vida, para ser nuevos en la misericordia del Señor. Por eso Jesús dice, así como el Padre me ha amado. Por eso Jesús mencionaba todo el amor que el Padre tenía sobre Él. Pero dice, así también yo los he amado a ustedes. Le dice a los discípulos y nos dice a nosotros. Nos ha amado tanto que a Él no le importó morir en la cruz para darte vida a ti, para traerte salvación. Ciertamente nuestro Señor Jesucristo nos dio salvación, nos dio vida a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. Porque Él aceptó ese juicio que no era para Él y que le pertenecía a cada uno de nosotros. Pero ciertamente Él tomó nuestros pecados, nuestras dolencias y se entregó en la cruz del Calvario por el amor que te tiene. Por eso es que fuiste amado desde antes. Antes que tú amaras a Cristo, Él ya te había amado a ti. Antes que Dios y tú pusieras tus ojos en Él, Él ya había puesto sus ojos en ti. Él sabía que tú ibas a ser libre. Él sabía que tú ibas a ser salvo. Por eso la vida de David es un ejemplo para cada uno de nosotros, porque somos hijos de Dios, amén. ¿Cuántos saben que son hijos de Dios? Amén. Amén. ¿Sabes que desgraciadamente hay mucha gente que llega a pensar que sin tener a Cristo y sin servir a Dios, piensan que todos somos hijos de Dios? Pero esa es una mentira. Esa es una mentira, porque ciertamente aquel que no ha recibido a Cristo en su corazón, ni ha leído la Escritura, ni lo tiene siquiera en él, ¿verdad?, no puede ser hijo, porque para ser hijo hay que aceptarlo a Él como Padre. Y en ese momento nosotros podemos alcanzar su misericordia. Pero ciertamente entre nosotros en el mundo hay creaciones de Dios, que son aquellos que no han aceptado a Jesús, que no han hecho un voto por servirlo, por seguirlo. Entonces ciertamente ahí encontramos, ¿verdad?, que no todos somos hijos. Hay creación de Dios, que son los otros seres humanos que se parecen a nosotros, pero que sin en cambio no son los hijos de nuestro Dios. Los hijos somos aquellos que buscamos al Padre, que buscamos su misericordia, que estamos prácticamente conociéndolo. Por eso conozcamos todo lo que David
también enfrentó, y que nosotros también nos preparemos para que, por lo que vamos a enfrentar en nuestra vida en particular. Cada uno de nosotros hemos vivido vidas muy diferentes, por supuesto, pero por medio de la palabra del Señor, algunos de los enemigos nosotros vamos a conocerlos, porque son batallas y tentaciones que David enfrentó, y nosotros tenemos que aprender que David, ¿qué hizo David para poder librar esos momentos de aflicción, esos momentos de dolor y de prueba, para que podamos superarlos también con la ayuda de Dios? Hubo cosas, por supuesto, decía yo, que David hizo, que son las que no debemos aprender, ¿verdad? Pero lo que sí vamos a aprender son las cosas buenas que, por supuesto, él hizo para enfrentar, ¿verdad?, a los problemas. Nosotros, como amados del Señor, porque Él era el amado, ¿verdad? Por eso era el dulce cantor de Israel, hasta con cariño se le decía, ¿verdad? Pero nosotros, como amados del Señor, también seguiremos el ejemplo de David, y es por eso que en nuestra vida cristiana vamos a tener que enfrentar Goliats. Sabes que muchos de nosotros ya estamos enfrentando Goliats, o hemos enfrentado Goliats, y que estos Goliats, ¿verdad?, de alguna forma podemos entender que son gigantes, que cuando se le presenta ese gigante precisamente a David, ese gigante llamado Goliat era un filisteo, y representa, ¿verdad?, prácticamente los problemas que se te van a presentar a ti, que crees que no tienen solución, que crees que no tienen una práctica solución en la vida, ¿verdad? Puede ser a lo mejor a través de un vicio, puede ser una enfermedad, puede ser problemas financieros, pueden ser problemas duros, difíciles, que normalmente estamos atravesando día con día, y esos son los problemas, las circunstancias que aparentemente serán imposibles de superar o de vencer. David, por ejemplo, se enfrenta a ese gigante que de alguna manera todos sabemos, él era un jovencito y era muy pequeño, y en ese tiempo, ¿verdad?, el gigante medía más de 2,80 metros aproximadamente, más otro poco más, dice la escritura, y ese gigante, sin lugar a dudas, era un guerrero especializado. Él tenía, ¿verdad?, su lanza preparada, era una lanza pesada, era grandísima para el tamaño de ese hombre, y en ese momento, ¿verdad?, David, se pueden imaginar ustedes, un jovencito de 12, 13, 14 años, parado frente a este gigante, y en ese momento, ¿verdad?, aquel hombre inicia a lanzar, ¿verdad?, perdón, y valga la redundancia, ¿verdad?, pero ciertamente empieza a lanzar su lanza. Y empieza a lanzársela a David, pero David era ágil, se movía rápidamente, y ahí es donde nosotros notamos, ¿verdad?, que David empieza a pelear contra ese gigante. Cuando finalmente él saca una onda, aquel hasta se enojó, porque dice, ¿cómo es posible que me manden un niño? Porque él era un guerrero capacitado, era un guerrero apto, era un hombre que había sido preparado toda su vida para pelear. De hecho era un paladín del pueblo de los filisteos. Y en ese momento, ¿verdad?, él se para, se planta, y entonces, más enojado, se lanza contra David, pero no contaba, ¿verdad?, con que Dios estaba con David. Y en ese momento él toma todos sabemos, su onda, ¿verdad? Ahora sí que él agarró la onda, y entonces le puso su piedra, porque en su saquito de pastor él llevaba 5 piedras, según esto, y se dice que esas 5 piedras son representativas prácticamente de los 5 ministerios que hay prácticamente en una iglesia: pastor, apóstol, líder, profeta, evangelista y maestro. Los 5 ministerios son los que llevaba David dentro de su bolsita, y lo primero que hizo fue tomar la primera piedra, que era de pastor, y con esa piedra, ¿verdad?, él toma y entonces lanza inmediatamente con su onda, y la onda, ¿verdad?, dice que le penetró inmediatamente la piedra en la frente, al grado que, por supuesto, le destruyó el cráneo y parte del cerebro, y ese hombre murió al instante. Fue como si le hubieran dado un balazo prácticamente en su frente. Por eso encontramos que, humanamente hablando, son más grandes a veces los problemas que enfrentamos muchas ocasiones. A veces los problemas son más grandes que nuestra capacidad, más grandes incluso que nuestras fuerzas.
A veces sentimos que los problemas nos están agobiando. A veces sentimos que esos problemas están sobre de nosotros. A lo largo de nuestra vida vamos a estar enfrentando a esos Goliaths, y que de alguna manera lo que hizo David fue enfrentarlos. ¿Pero por qué? Porque ciertamente él tenía la unción de Dios. Él confiaba y tenía la confianza en que Dios lo estaba sacando adelante y lo sacaría adelante, ¿verdad? Ciertamente. Y esa es una de las cosas que él estaba haciendo, confiar en Dios. ¿Tú confías en Dios? ¿Crees que Dios te puede ayudar con los problemas? Dios te va a ayudar con los problemas. Tenemos que confiar en Él. No debemos de dudar un segundo, un minuto. No debemos de dudar en ningún tiempo. Porque siempre el Señor estará con nosotros para ayudarnos a vencer esos gigantes. Ciertamente el Señor sabe perfectamente y es especialista en utilizar a aquellos que podemos tirar, ¿verdad? Como lo hizo David con este gigante. Pero también a lo largo de nuestra vida vamos a enfrentarnos con Saúl, con esos Saúles, vamos a decirlo así, que ciertamente ustedes saben que cuando David fue ungido como rey, inmediatamente se supo en toda la comarca, en todo lo que era Israel, se supo que ya habían ungido un nuevo rey. Pero entonces, en lugar de gozarse, Saúl se enojó bastante, porque él decía: no me van a quitar mi reino, a mí no me van a quitar de aquí, no me van a quitar el reino. Y él empezó, ¿verdad?, de alguna manera a enojarse, a buscar quién era aquel que iban a poner como rey. Y se entera que era David. Y en ese momento empieza a buscarlo para matarlo, para destruirlo. Sin lugar a dudas, tú y yo vamos a encontrar a lo largo de nuestra vida Saúles que van a querer destruir tu ministerio, te van a querer destruir a ti, tu trabajo, tu carrera, van a querer destruir tu ministerio, van a quererte destruir a ti, porque ciertamente muchos tienen envidia de lo que Dios puede hacer en tu vida, tienen envidia de lo que han visto que Dios va a hacer contigo. Sin lugar a dudas, eso es lo que está pasando. Serán usados para matar a veces nuestra fe. Cuando ve la gente que tú eres un hombre, una mujer de fe, ciertamente no tardarán en empezar a lanzar dardos de fuego, ¿verdad?, con mucho veneno, para tratar de robarnos el gozo, para tratar de robarnos la fe. Por eso, cuando estamos tratando de trabajar para el reino de Dios, son esas personas celosas, por envidia, que van a lanzar de alguna manera lanzas de burla, lanzas que de alguna manera quieren dañar el corazón de nosotros, lanzas de menosprecio, ¿verdad?, de hacernos sentir: ¿cómo es posible que ella? ¿Por qué él? ¿Cómo es posible? ¿Y yo qué? Si yo llevo más tiempo, si yo conozco. Al contrario, son lanzas de palabras, de crítica, de críticas hirientes en contra de nosotros. ¿Cómo es posible que ese hombre, cómo es posible que esa mujer pueda estar allí? Si yo la conocí, era una borracha, era un borracho, era esto. Y seguramente pueden ser personas que sin motivo nos odian, ¿verdad? Porque ese odio, desgraciadamente, viene de parte de Satanás hacia nosotros. Dice la Escritura, y ayer lo estábamos leyendo precisamente, que ciertamente, ¿verdad?, el enemigo nos odia a cada uno de nosotros gratuitamente, porque no pudo contra Dios, pero se va contra los que somos a imagen y semejanza de Dios. Dile que está a tu lado: tú eres semejante a Dios. Amén. Mírala bien, obsérvalo bien. Ella o él son semejantes a Dios. Somos parecidos a Dios, ¿verdad? Así que cada vez que te veas al espejo, mírate como esa creación maravillosa de Dios. Eres semejante a Dios, muy semejante en muchos sentidos, ¿verdad? Porque ciertamente lo somos. El Señor lo que desea ciertamente es eso, ¿verdad? Que nosotros creamos su palabra y que veamos esas promesas que ciertamente Él ha puesto en nosotros. Y que ciertamente también, asimismo, el enemigo ha lanzado, ¿verdad?, una oleada de problemas en contra de nosotros, queriéndonos destruir la fe, arrebatarnos el gozo y las grandes bendiciones que Dios quiere lanzar sobre tu vida. Pero ciertamente nosotros debemos de tomarlas, porque son nuestras, porque a Dios, que te ha amado tanto, quiere dártelas a ti, porque ciertamente eres su hijo, no eres una creación más, eres su hijo. No es lo mismo que ser creación. Los que están afuera seguramente que no reciben a Cristo son creación solamente de Dios. Esos sí son creaciones nada más. Pero los hijos somos aquellos que hemos reconocido a Jesús como verdadero Padre. Amén. Dale un aplauso a tu papá.
Cristo Jesús es tu Padre. Gracias a Dios. Pero también en la enseñanza de David vamos a entender que también nos vamos a enfrentar a las Betsabés. ¿Cuáles son las Betsabés? Ustedes se recuerdan que cuando ciertamente marca la escritura que el rey David estaba, ¿verdad?, en una tarde y de repente se queda pensando, estoy cansado de ir a la guerra. Ya no voy a ir a la guerra esta semana, me voy a tomar unas vacaciones muy ricas, ¿verdad? Y se sube a la azotea, les dice a los muchachos, váyanse ustedes, yo me quedo en esta semana aquí. Y entonces se sube a la azotea, ¿verdad? Empieza a mirar su reino, anda de aquí para allá, de allá para acá, y de repente se asoma hacia las casas de los vecinos y se da cuenta que desde arriba para abajo se veía todo. Y de repente encuentra a una muchacha muy guapa, muy bonita, que se estaba bañando, y en ese momento él la deseó. Y la deseó tanto, ¿verdad?, que la mandó traer. Y se la trajeron al rey y por supuesto quiso dormir con ella. Que ni durmió ni nada, ¿verdad? Pero sí tuvo relaciones con ella y finalmente de ahí quedó embarazada. Entonces lo que hizo el rey fue, de alguna manera, ¿verdad?, cuando ella queda encinta, manda a traer a su marido y le dice, ¿sabes qué? ¿Qué te parece? Vete a dormir a tu casa, te doy este tiempo, ¿verdad?, para que estés con tu familia. Y le dice, no, mi rey, si me trajiste de la batalla, yo estaré aquí. Y durmió en el palacio y estuvo en el palacio y nunca se fue a dormir con su mujer. Y en ese momento dice, ¿saben qué? Mándenlo al frente de la batalla. Necesito que vaya al frente, porque él ya había hundido en su corazón matarlo y lo podían matar de esa manera. Entonces encontramos que David lo manda al frente, lo matan y entonces él se puede quedar con la mujer. Pero el bebé que venía en el vientre de ella, por haber sido concebido en maldad, murió ese bebé, ¿verdad? Y ahí encontramos que ahí él se pone, ¿verdad?, en cilicio, está llorando, le pide a Dios que le perdone, le pide a Dios, y encontramos, ¿verdad?, que Satanás no se rinde con las intenciones de destruir y hacer caer a sus hijos. Así como hizo caer a David, un rey guerrero, un rey que se cansó un día. Por eso tú no te canses de orar, tú no te canses de buscar su palabra, tú no te canses de buscar a Dios en ningún momento, porque en esos momentos puede entrar la tentación, puede entrar la Betsabé en tu vida, el Betsabé puede entrar a tu corazón, porque seguramente lo que el enemigo quiere hacer es quitarte la unción que Dios te está dando a través de su palabra, amén. Porque tú eres un ungido del Señor, amén. Dale un aplauso al Padre. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Por eso el enemigo intenta que a través de las tentaciones nosotros de alguna manera y por medio de nuestras debilidades caigamos, por medio de nuestra propia concupiscencia, todos los hombres y mujeres que enfrentemos a Betsabé, es decir, todas las tentaciones que tenemos. El enemigo conoce nuestras debilidades, el enemigo te conoce, sabe en qué puedes caer, sabe cuál es el problema, pues sabe nuestro lado flaco, en pocas palabras. Por eso si tenemos un lado flaco, cuidado, porque por ahí puede entrar el enemigo, ¿verdad? Por ahí puede entrar el enemigo. Podemos estar muy gorditos, pero aún así tenemos lados flacos, y esos lados flacos son, ¿verdad?, ciertamente las tentaciones que tenemos, las tentaciones que llegamos a tener. Por eso debemos de enfrentarnos a esas Betsabés para no estar lidiando con ellas, porque de alguna manera, ¿verdad?, más adelante, cuando Dios ya le permitió de alguna forma, ¿verdad?, a David, ciertamente David tuvo que pedir perdón, tuvo que arrepentirse verdaderamente de su maldad, porque no nada más se convirtió en adúltero, sino que también se volvió en asesino por haber mandado a uno de sus fieles, ¿verdad?, ciertamente al frente para que lo mataran. Eso fue tremendo. Él tuvo que arrepentirse de una maldad tan terrible para continuar con el reino, y verdaderamente, pero muchas veces nosotros creemos que el arrepentimiento son llanto, es grito abierto, es todo eso, pero en realidad habrá mucha gente que llore y llora muy bien, pero el problema está que no hay arrepentimiento, no hay cambio. Cuando hay un verdadero cambio, Dios puede mirar que hay cambios, Dios puede mirar que verdaderamente ya no somos los mismos, que verdaderamente nosotros ya somos diferentes. Entonces ciertamente es ahí donde Dios puede hacer algo en nuestras vidas. Vamos a ver otro punto muy importante, que también va a haber Absalones contra los cuales nosotros vamos a pelear. Absalón era uno de los hijos de David,
Y él se levantó contra de su propio padre para tomar el reino. Es decir, un hijo de David se le revela. Su propio hijo conspiró en contra de él para arrebatarle el reino. Qué cosa tan tremenda de haber sentido. Tú puedes sentir, yo sé que hay papás aquí, hay mamás, pero ¿qué siente un papá? ¿Qué siente una mamá cuando el hijo le rezonga? Cuando el hijo se pone rebelde, cuando el hijo nos dice groserías, cuando el hijo se levanta en contra de la casa, cuando el hijo se levanta en contra nuestra. Qué cosa tan difícil, qué dolor tan tremendo sentimos los padres cuando vemos a nuestros hijos, ¿verdad? Prácticamente menospreciando al padre, menospreciando a los hijos. Absalón representa en nuestra vida, ¿verdad?, el dolor de recibir la afrenta, una afrenta terrible cuando nuestros hijos, ¿verdad?, se rebelan contra nosotros, una afrenta de ser humillados. Es como recibir prácticamente una cuchillada en la espalda por nuestra propia familia. Qué cosa tan difícil, ¿no? Yo creo que duele cuando un amigo te hace una traición, duele cuando un vecino tal vez te hizo una traición, duele cuando una persona te ha traicionado, pero qué dolor tan más fuerte es cuando un hijo al que amas se levanta en contra tuya y hace algo más fuerte. Esto fue muy doloroso para el rey David, muy doloroso para él sin lugar a dudas. Subió sin lugar a dudas David, pero le dolía el corazón, le dolía el alma de mirar que su propio hijo se le había levantado, le estaba dividiendo el reino, porque dice que su hijo Absalón se paraba en la entrada del reino del Señor, y en ese momento, ¿verdad?, venía el pueblo a consultar a David, y entonces les decía: miren, el rey está ocupado, pero aquí estoy yo, vengan conmigo, esto es lo mismo, ¿verdad? Yo les voy a ayudar. Y entonces él los abrazaba, los besaba, lloraba con ellos, y entonces empezó a dividirse, la gente empezó a amar a Absalón, y entonces cuando se enteró el rey, era porque ya prácticamente medio pueblo estaba con su hijo, medio pueblo estaba amando a su hijo, ¿verdad? Ciertamente nosotros sabemos que hay gente que es usurpadora, toma lugares que no le corresponden, toma lugares que no son suyos. Hay gente que, por ejemplo, yo recuerdo cuando fui una ocasión a una iglesia cristiana, yo todavía no sabía mucho de la iglesia, y en ese momento, ¿verdad?, yo fui a buscar al pastor para hablar con él y pedirle si me recibía en su congregación. Y recuerdo que yo era joven, tenía como 22 años, y en ese momento pido hablar con el pastor, y se acerca un joven de mi edad en ese tiempo y me dice: dime a mí, es lo mismo. ¿Cómo va a ser lo mismo? Ahora lo pienso. ¿Cómo va a ser lo mismo? Un joven sin experiencia, un joven como yo en ese tiempo, que no tenía ni la más mínima idea realmente de lo que era estar en una iglesia, los problemas de una iglesia, todo lo que ha llorado o ha orado un pastor, lo que ha sufrido un pastor. Muchas veces nosotros no comprendemos, no entendemos las dimensiones, pero todo este joven, por ejemplo, se pone a decir: es igual, eso es lo mismo que si hablaras con el pastor que hablar conmigo. No es igual. No es igual, porque ciertamente nosotros no sabemos el tiempo que se pasaba orando. A saber David cuánto tiempo. Nosotros vemos los salmos, vemos los proverbios que fueron de Salomón, vemos todo lo que escribió. Ustedes saben lo que le costó, sus vivencias, anotarlas, y todas esas las leemos en la Biblia. Ciertamente ahí está todo lo que él quiso poner para que nosotros aprendiéramos de él, y podemos decir: es lo mismo. Absalón estaba usurpando un lugar, por eso el dolor de aquel era más grande. ¿Cómo logró David superar todas estas dificultades y todas estas pruebas? Y aquí vamos a ver la solución a todo esto. Vamos a ver primera de Samuel 17, 44, 45 y 46. Primera de Samuel 17, 44, 45 y 46. Primera de Samuel 17, 44, 45 y 46. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y con lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Verso 46. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza.
y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. ¿Sabes lo que hizo David en todo este texto en particular? Estaba dependiendo del poder de Dios. No estaba confiando en su poder, en lo que él podía hacer. Hay gente orgullosa que en muchas ocasiones solamente piensa: es que yo soy licenciado, es que soy ingeniero, es que tengo mi título, es que esto, ¿verdad? Y normalmente confía más en su propia vida, en sus propios alcances. Pero en realidad esto es lo que le agrada al Señor, o el Señor se agrada más en que tú y yo dependamos de su poder, y que dependamos de su mano, y que dependamos de Él. Eso es lo que hizo David, depender de Dios completamente. Él la llevaba de perder, si ciertamente sabemos que ese gigante estaba diseñado y preparado, era una máquina de matar, era una máquina de guerra, y sin lugar a dudas estaba preparado en todas las artes de guerra. Pero resulta que David era un pastor de oveja, minimizando, un pastor de oveja, y de pronto solamente contaba con una honda y sus 5 piedras pastorales, 5 piedritas nada más. David enfrentó a sus enemigos a pesar de lo grande que fueran, como ese gigante, reconociendo que Dios estaba con él, que no los enfrentaba en su esfuerzo, ¿verdad?, ni en su propia capacidad, sino en la capacidad que Dios le estaba dando. En esa capacidad él estaba verdaderamente apoyándose completamente. ¿Tú te apoyas en esa capacidad que Dios te ha dado? ¿Sabes que Dios te ha dado capacidades tremendas en las que tú puedes ir en contra de los problemas y revertir los problemas incluso? Porque en muchas ocasiones nos acobardamos delante de la enfermedad, delante de las pruebas, delante de las luchas, delante de esos gigantes. David estaba seguro que la presencia de Dios es lo que verdaderamente nos garantiza la victoria. Esa es la victoria que debemos de tener también nosotros. Garantía de que Dios está contigo. Que tengas esa garantía en tu corazón, que pese a las pruebas y los problemas que estés viviendo, Dios estará contigo. Es por eso que su seguridad, ¿verdad?, no dependía de ninguna espada ni de ninguna armadura, pues él dependía completamente de Dios y de su poder. Yo no puedo imaginarme, por ejemplo, en ese momento donde dice la Escritura que ciertamente cuando se enteró Saúl en ese momento que había un hijo de Isaí de Belén que estaba molesto porque ciertamente cuando se levantaba el gigante iba y peleaba y les gritaba: a ver, ¿dónde está su Dios, bola de cobardes? E insultaba a Jehová. Y entonces el único que ardía de coraje, porque ni el rey Saúl ni nadie, todos se acobardaban, les daba miedo al gigante. Nada más para que te des una idea tan grande de qué tan tremenda máquina de matar era aquel hombre, que ellos sabían que si se paraban frente a él iban a morir. Y entonces en ese momento es cuando David se para ahí y le dice: ¿cómo es posible que nadie salga? Ustedes guerreros, ustedes soldados del pueblo de Israel, nadie hace nada, están insultando al Dios de Israel y ustedes aquí. Y todos así como que no lo escuchaban, se volteaban, pero diciendo: está loco este chamaco. Y de repente se queda así, y entonces va y le toca prácticamente al rey y le dice: rey Saúl, yo voy a pelear contra ese gigante. ¿Cómo? Sí, yo voy a pelear contra el gigante. Y se le queda mirando y le dice: bueno, está bien, pero por lo menos ponte armadura, porque ¿cómo vas a ir? Ese es un hombre capacitado. Y entonces en ese momento le ponen la armadura, le ponen el casco y se le baja. Le quedaba grande. Le ponen la armadura, pero le pesaba, estaba chiquito. Imagínate, le pesaba más, le estorbaba más. Y dice: no, Señor, no voy a llevar nada de esto. Yo soy pastor y como pastor voy. Amén. ¿Sabes que a veces la profesión de pastor es mal vista? Hablas de un pastor y normalmente, yo recuerdo cuando hace años, cuando tenía mis 20, 22 años, la mayoría de los pastores, tú decías pastor y la gente: ¿qué? ¿Inculto? ¿Impreparado?
no tienes ni carrera, no eres nadie. Y normalmente siempre se consideró y se menospreció lo que es un pastor. Siempre, siempre. Y eso es una realidad. Es por eso que de alguna manera, ¿verdad? Cuando ya empieza, ya le dice a David, bueno, adelante Señor, entonces me voy con mi onda de pastor y con esto lo voy a vencer, porque el Señor está conmigo. Y él empieza a hablar de su dependencia de Dios. Dice, yo no voy a confiar en las armas que me das. Yo creo que le pusieron la espada la arrastraba a David. Imagínate, entonces en ese momento le dice, bueno, pues vámonos. Y va y se enfrenta a aquel. Por eso aquel se enojó bastante en cuanto vio al chamaquito ahí parado. Y entonces en ese momento dice, pues lo voy a acabar y te voy a aplastar en un 2x3. Y empieza, ¿verdad?, a lanzarle la jabalina, le lanza la espada y todo, y finalmente no le pega, no lo agarra. Y entonces él le dice, el Señor de los ejércitos te ha entregado en mis manos. Él iba con la confianza de que Dios estaba con él. Por eso esa confianza debemos de tomar nosotros. Tú eres hijo de Dios, te bautizaste, estás sirviendo al Señor, estás buscando su presencia. Dios está contigo. Amén. Dios está contigo. El Señor ciertamente nos respalda, está verdaderamente detrás de nosotros, apoyándonos en todo. Es por eso que nuestra seguridad que no dependa de quién eres, sino de lo que tienes, que es a Dios. Amén. Por eso debemos de confiar en Él, incluso en los días de temor. ¿Cuáles son los días de temor? El Salmo 56, verso 3, mira lo que dice. Salmo 56, verso 3. En el día que temo, yo en ti confío. Gracias a Dios. ¿Cuál es el día que temes? Job tenía temores, iba a decir temió, pero no ha sido muy feo, ¿vale? Job tenía temores. Decía Job, todo lo que yo temía me pasó, todo lo que yo temía me aconteció. Job era inmensamente rico, tenía una familia linda, ejemplar, maravillosa, amaba a su esposa, amaba a sus hijos y tenía ganados infinidad. Pero un día de repente le llegan y le dicen, ¿qué crees? Tus hijos estaban comiendo y se les cayó la casa encima. ¡Pum! ¿Qué crees? Todo tu ganado que estaba allá, vino fuego del cielo y lo quemó. ¿Qué crees? El ganado que tenías de este lado, fíjate que vinieron unos salteadores, se lo robaron todo y mataron a todos. Y así estaba, ¿verdad? Prácticamente. Y cuando se da cuenta quedó en la ruina en un solo día. Era el día que temía. Era el día que él temía en su corazón. ¿Sabes que el temor a veces es una fe mal concebida en nosotros? Cuando tú tienes más miedo, haces que eso sea una fe mal concebida sobre ti. Es decir, que en lugar de que le tengas más confianza a Dios, estás teniendo miedo de que un día te pase. Y el día que te pasa dices, esto temía que me pasara y ya me pasó. Porque es lo contrario de la fe. Cuando tú tienes fe, le pides al Señor, Señor, yo sé que un día de estos mi casa va a estar mejor, que mis hijos se van a convertir, que mi familia va a estar bien. Señor, yo confío en ti, que me voy a sanar, voy a estar bien, que mi cuerpo se va a regenerar, que mi familia, que mi hogar, todo. Esa es la fe. El problema grande es cuando la fe la convertimos en temores. ¿Y si ahorita salgo y me atropellan? ¿Y si ahorita salgo y me roban? ¿Y si ahorita salgo y no llego a mi trabajo? ¿Y si ahorita salgo y el lunes me entero que me despidieron? Y estoy pensando y pensando y pensando y llegas y te dicen, despedido. ¿Por qué? Es una fe mala. Por eso repito, es una fe mala. El que nosotros tengamos el temor y le infundamos al temor aliento en ese sentido. Por eso dice el salmista, en el día que temo, yo en ti confío. Es decir, el día que tú tengas mayores temores, que te llegue un pensamiento así, y si me hablan ahorita para decirme que se murió fulano, y nos quedamos así, Señor, pero en ti confío, que no será así. En el nombre de Jesús. Porque yo estoy confiando. Y adivina quién escribió este salmo.
Davidcito. David reconoció que los días que nos toque enfrentar no dependen de nosotros. Los días que vengan hasta cosas malas no dependen de nosotros, sino de Dios. Que dependan de Dios. Ninguno de nosotros puede elegir o decidir los días que vamos a enfrentar cosas en nuestra vida. Si no, nosotros pondríamos: este día no, porque este día trabajo; este día no, porque me voy a dormir un ratito; este día no, porque esto. Qué bueno que fuera así, ¿no? Este día sí tengo, mira, aquí tengo disponible de 2 a 3 para tener ese problema. Ah, bueno, anótamelo, agéndamelo. No, no es así. La vida no es así. Los problemas llegan cuando menos te lo esperas. Los problemas llegan cuando menos los queremos. Pero David sabía que había algo en el que sí podía decidir: confiar en Dios, aún en los días malos. La Escritura por eso nos habla a nosotros de verdad y nos dice: ¿sabes? Da gracias al Señor en todo. Hasta por las cosas malas, sí. En pleno llanto, sí. En tristeza, dale gracias a Dios. Eso es lo que el Señor nos enseña a nosotros: dar gracias a Dios en todo tiempo. No nada más cuando estemos alegres, no nada más cuando nos vaya bien, sino estar dándole gracias a Dios en todo. Nadie quisiéramos que llegaran los días malos, ¿verdad? No quisiéramos que llegaran días de enfermedad, días de desempleo, días de escasez. Alguna vez lo hemos vivido en algún momento, creo que todos. Los días de muerte de personas que amamos, de familiares, días de infidelidad a veces en el hogar, días de abandono. Pero dice la Escritura que aún en esos días podemos decidir, al igual de David, poner en Dios nuestra confianza. Aún en esos días, aún en esos momentos, podemos decidir vencer nuestro temor confiando en el amor de Dios que tiene sobre nosotros, en ese amor maravilloso que nos ha dado. Primera de Juan 4:18 dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Vean ustedes, el temor lleva castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces quiere decir que cuando yo de alguna manera tengo amor por Cristo, por mi familia, he sido perfeccionado porque ya no tengo temores. Esos temores se han ido. ¿Cuántos de nosotros somos temerosos? Estamos temiendo que a lo mejor la pandemia no nos va a alcanzar, y hay algunos que son temerosos y dicen: mejor no salgo porque probablemente, ¿verdad?, me toque el bicho. Otros más están pensando a lo mejor: ¿y si dónde estará mi esposa ahorita? ¿Dónde estará mi esposo? ¿Será que me está engañando? ¿Será que hay temores? Hay temores de todo sentido, de todo tipo. Hay temores de perder el trabajo, hay temores a lo mejor, ¿verdad?, de enfermedad, de lucha, de prueba. Pero dice que en el amor no hay temor. Cristo es el amor. Y dice la Escritura, ¿verdad?, ciertamente que Él es el amor. Y si Cristo es el amor, entonces, cuando Cristo está en nosotros, tenemos amor. Y entonces nuestro amor se ha perfeccionado tanto que ya no le damos cupo en nosotros a los temores. Ya no vas a tener temor de andar en la calle, porque dice la Escritura, Salmo 23: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Tu vara y tu callado me infunden aliento. ¿Ven ustedes? De verdad, llama mucho la atención, porque no nada más es un salmo hecho a la manera para que se oiga bonito. Lo que está diciendo ahí el salmista ciertamente es que tu vara y tu callado me van a infundir aliento. Es como si dijeran: mamá, con tu cinturón, ¿qué crees? Tú me das ánimos de vivir. Imagínate lo que está diciendo prácticamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la vara y el callado eran para darle a las ovejitas cuando se portaban mal, cuando se salían de la línea de vida.
Y es lo que está diciendo el salmista: tu vara y tu callado me infunden aliento. Y eso es lo que hace Dios con nosotros. El que recibe por hijo, mira, nos corrige. Pregúntale que está a tu lado: ¿ya te corrigieron? ¿O quieres que te corrija el Señor? Gloria a Dios. Así que dejémonos guiar por el Señor. Dejémonos guiar por Él. Nuestro Señor Jesucristo nos quiere guiar verdaderamente. David enfrentó situaciones muy complicadas en la vida, situaciones en las que muchas veces, humanamente hablando, no se encuentra respuesta o que no se encuentra solución al problema. Por eso David siempre fue humilde. Por eso es que David fue sabio para buscar la guía del Señor para su propia vida. Nosotros, siguiendo el ejemplo de David, en los momentos críticos, en los momentos de angustia, no debemos tomar decisiones a la ligera, sino que tenemos que ser humildes para reconocer que necesitamos ser guiados por el Señor. Esa es la importancia que da la Escritura. Él conoce el camino que nosotros debemos seguir. Él conoce cuál es la salida a la que hoy probablemente estamos agobiados. Así que tengamos un corazón verdaderamente arrepentido. Tratemos de pedirle al Señor que nos perdone cuando nos hemos equivocado, cuando hemos fallado, cuando de alguna manera hemos intentado. David falló como todo ser humano. Falló y ya lo vimos, unas fallas terribles, tremendas. Pero ciertamente David, cuando finalmente él se arrepintió de haber hecho toda su maldad, ¿verdad? Él vivió hasta una gran vejez, una vejez hermosa, una vejez buena. Incluso, ¿verdad? Dicen que ya David era tan viejito que ya su cuerpo no se calentaba. Entonces, como recompensa, le mandan traer una doncella para que durmiera con él, ¿verdad? Y que él pudiera calentarse en el cuerpo de ella, porque él ya no se calentaba, ya estaba viejito, ya su cuerpo estaba frío completamente. Entonces le metían una bolsita de huesos ahí para que la tuviera a su lado. Y finalmente, ¿verdad? Nunca fue su mujer, eso sí, porque ya Davidcito ya andaba en otras ondas, pero finalmente ahí notamos, ¿verdad?, que ciertamente la misericordia de Dios fue tan grande, porque él pudo arrepentirse verdaderamente. ¿Qué quisiéramos nosotros, verdad? Tener una larga vida, tener una buena vida además, en el nombre de Jesús. Qué maravilloso será saber que Dios ha tenido misericordia de nosotros y que nuestra familia puede recibir bendiciones, así como nosotros también. Por eso sigamos el ejemplo de David cuando falló, cuando pecó delante del Señor, porque a pesar de sus errores, David tenía un corazón que era agradable a Dios, un corazón que se arrepentía de verdad cuando le fallaba al Señor. Nosotros arrepintámonos también cada vez, pero el arrepentimiento va a producir en nosotros un cambio. Es decir, eso es lo que significa el verdadero arrepentimiento. Yo al principio decía, hay gente que es buena y hasta parece actriz, ¿verdad? Porque para llorar, rápido llora, le salen las lágrimas y hasta la barriga le bota de tanta llanto y toda la cosa, pero resulta que no está arrepentida, porque sigue haciendo lo mismo y sigue haciendo cosas peores todavía. Eso no es arrepentimiento. El arrepentimiento lleva a un cambio, el arrepentimiento lleva vida. Por eso es que Dios ciertamente le dio la oportunidad a David de seguir poseyendo el reino. Ustedes se recuerdan aquel pasaje donde habla y dice que David estaba parado junto al profeta. Llega el profeta y le dice: David, ¿tú qué pensarías, por ejemplo, de un hombre que tenía todo? Tenía cientos de ovejas, tenía ganado, riquezas, fama, casa, hogar, familia, todo tenía. Y de repente mira a un hombre que es humilde, que solamente tenía una ovejita, que solamente tenía una casita, y le quita esto. Y dice: pues al tal que haya hecho eso, yo, dice, lo meto a la cárcel, lo podemos encerrar porque no es posible que haga eso. David, tú lo hiciste. Qué tremendo, ¿no? Que el mismo profeta de Dios fue a decirle que él había sido injusto con uno que le había quitado a su esposa y que le había quitado la vida. Ese era el juicio de Dios encima de David. Pero David lloró y le pidió a Dios perdón, se arrepintió, y vemos que después Betsabé queda embarazada del segundo hijo, y ese hijo se llamaba Salomón. El rey
futuro de Israel. ¿Verdad? Qué cosa tan tremenda. David quería levantar el templo para Dios, no se le concedió. Quien lo levantó fue Salomón, el hijo de esa relación tan tremenda. Así es Dios con nosotros. ¿Te puedes imaginar que de una relación tan tremenda, tan escabrosa, tan dura, nace un grande de los grandes, que es héroe de la fe, como Salomón? ¿Sabes que Dios quiere hacer de ti también un grande, una grande? Y que lo eres delante de sus ojos. Dice el Señor, no mires a la estatura ni mires lo que los demás ven. Tú a lo mejor puedes mirar y decir, ah, ese está guapa, ah, ese está bonito, ah, ese puede hacerlo, ah, ese me cae bien. Pero Dios dice, yo miro el corazón de cada uno. Él está mirando nuestros corazones. Y cuando mira nuestros corazones es porque seguramente es que le hemos impactado también. ¿Sabes qué puede impactar el corazón del Señor? No que tú seas el más malo del club, ni que hayas matado mucha gente, ni que hayas hecho cosas malas, no. Eso no le impacta a Él. Eso le da tristeza al Señor. Pero lo que le impacta es gente de fe. Que puedas tener fe que Él está contigo. Que puedas tener la fe de que todo lo que tú pongas en sus manos va a ser solucionado en el nombre de Jesús. Tenemos... Dale la fuerte al Señor. Gracias a Dios. Gracias, Padre. Ponte de pie, ¿qué te parece? Y vamos a orar. Todos nosotros juntos, ¿verdad? Tenemos ojitos. Entre nosotros pueden haber ojitos que lloran, boquitas que le prometen a Dios y que a lo mejor no cumplimos. Pero verdaderamente lo que Dios quiere que nosotros tengamos es un corazón arrepentido. El verdadero arrepentimiento no es llorar. El verdadero arrepentimiento no es prometer sin cumplir. El verdadero arrepentimiento es cambiar nuestra vida por una vida agradable a Dios. Padre, aquí estamos, bendito Dios. Aquí estamos como congregación. En esta mañana, Señor, tenemos tu palabra y hemos descubierto, Señor, a través de ella, que David fue un ejemplo poderoso para nosotros, Señor. Estoy seguro, Señor, que aquí en este lugar hay hombres y mujeres de fe, hombres y mujeres, Señor, que se han levantado, derribando gigantes, destruyéndolos, bendito Dios poderoso, luchando día con día, Padre, pero tomados de tu mano, bendito Dios, para poder destruir, Señor, todo lo que en otro tiempo, Señor Jesús, ciertamente tuvimos, Padre, en el nombre de Jesús. Tuvimos problemas tan serios que probablemente, mi Dios, nos agarramos en esta mañana de tu mano, porque somos amados como David. Danos la fuerza, Señor, para enfrentarnos a los Goliats. Danos la fuerza, Señor, para enfrentarnos a esos Goliats, a esos gigantes, Padre, que ciertamente día con día hemos luchado contra ellos. Pero también nos hemos levantado, Padre, de aquellos Saúles que han intentado matar a los ungidos. Aquí está un pueblo ungido por ti, por tu Espíritu. Un pueblo, Señor, que cree en ti, en tus promesas. Pero se han levantado Saúles, Padre, que van en contra de los ministerios, que van en contra de las familias, que van en contra de la gente, Señor. Pero sabemos, Padre Santo, que solamente tu presencia es la que nos va a librar, Señor, en el nombre de Jesucristo. También hay hombres y mujeres, Señor, que aquí han luchado contra Betsabés, contra todas aquellas tentaciones, Padre, que fluyen en nuestro cuerpo, contra todas esas Betsabés, Señor, que sin lugar a dudas, Padre, nos han intentado robar la unción que tú nos das. Señor, ¿cuántos Absalones hemos pasado? Familia que se ha levantado en nuestra contra. Familiares, Padre, que han hablado de nosotros, que se han burlado de nosotros por la fe que tenemos en ti, por el amor que tenemos en ti, Señor.
Ayúdanos a vencer, Señor, todos estos y cada uno, bendito Rey, en el nombre de Jesús. Ayúdame a depender de ti, Señor. Ayúdame a depender de ti. Yo quiero que esta mañana tú te tomes de la mano del Señor, porque de esa forma tú podrás alcanzar la misericordia de Dios. Depende de Él. Confía en Dios. Y más aún cuando son los días malos. Cuando miras que estás pasando por momentos difíciles, confía en el Señor. Él te ayudará a salir adelante. Él te ayudará a lograr, a superar esos problemas. Déjate guiar por Él. Déjate guiar por su Espíritu. Déjate guiar por Dios. Pero también recuerda una cosa. Aprende a depender de Dios. Aprende a arrepentirte. Aprende a arrepentirte. Arrepintámonos de nuestra manera mala de vivir. Arrepintámonos de nuestra manera mala. Y confiemos más en Dios. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Bendigo, Señor, a hombres y mujeres guerreros. Hombres y mujeres, bendito Dios, que no se han dado a la tarea, Padre, de tirarse en el suelo y estar cruzado de brazos. Si hemos venido hasta acá, Señor, es porque hemos creído en tus promesas. Es porque hemos creído, Señor, que tú nos das la fortaleza, Padre, para salir adelante, mi Dios. Yo quiero que pongas delante de ti y delante del Señor. ¿Contra qué gigante te estás enfrentando en esta mañana? ¿Qué problema hay en tu vida? ¿Contra qué gigantes estamos enfrentándonos hoy? Salud, enfermedad, matrimonios, familias disfuncionales. Vamos a entregárselas al Padre en el nombre de Jesús. Oh, sí, Señor, te adoramos, Cristo. Yo quiero que esta mañana tú tomes este tiempo especial. Recuerda que el Espíritu Santo de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios está aquí. Por eso vele diciendo hoy, habla con Él. Que fortalezca tu vida. Agárrate de su mano. Si eres joven, hay muchas promesas para ti. Si no eres tan joven, también tenemos las promesas. Tenemos las promesas de Dios. Pídele al Padre que te ayude. Dile al Padre en esta mañana. Dile, Señor, acá estoy. Señor, aquí estoy, aquí estoy. Gracias, Cristo. Gracias, Dios. Es mi pastor.
despedimos a todos nuestros hermanos que se unieron a través de Facebook Live, deseándoles una hermosa tarde y bueno, pues pidiendo que en el nombre de Jesús seamos bendecidos como familia. Gracias a Dios por este tiempo y bueno, pues continuamos en las transmisiones entre semanas y que Dios les bendiga en gran manera. Bueno, pues